Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: en el circuito de la figura el interruptor se encuentra abierto el tiempo suficiente para garantizar el régimen permanente. Si en el instante t igual a 0 el interruptor se cierra, se pide a. ¿Qué tipo de respuesta transitoria presenta el circuito? B. Calcular para t mayor que 0 la expresión de la tensión en el condensador y de la intensidad que suministra la fuente, y dibujar esas dos variables indicando los valores de sus puntos más representativos. Y después, una vez alcanzado el nuevo régimen permanente, en un instante que consideraremos t' igual a 0, el interruptor se vuelve a abrir. Repetir los dos apartados anteriores para t' igual a 0. Vale, entonces en el apartado A, ¿qué tipo de respuesta transitoria presenta el circuito? Como vemos, solo existe un elemento que almacena energía, que en este caso es un condensador. Por lo tanto, el tipo de respuesta transitoria será de primer orden. Y las variables del sistema seguirán pues una ecuación como la aquí escrita, donde la variable en función del tiempo será igual a la variable cuando t tiende a infinito más la diferencia entre la variable cuando t es igual a 0 menos cuando t tiende a infinito por e elevado a menos t por partido de la constante de tiempo. Entonces, pues, en este caso que nos piden la tensión del condensador, pues seguirá esta ecuación describirá la tensión con respecto al tiempo. Y también nos pide la intensidad suministrada por la fuente, pues también seguirá, o sea, tendrá una forma como la descrita por esta ecuación. Vale. Entonces, apartado B, calcular para t mayor que 0 la expresión de la tensión en el condensador y de la intensidad que suministra la fuente y dibujar estas dos variables indicando los valores en su punto más representativo. Bueno, empezamos con la tensión en el condensador. Vale. Pues para la tensión del condensador tenemos que calcular la tensión cuando t valga 0 y cuando t valga infinito, y también la constante de tiempo. Empezamos para cuando t valga 0. Como tiene que haber continuidad en la tensión del condensador, habrá la misma tensión cuando t sea menor que 0 que al cerrar el interruptor y t sea igual a 0. No puede haber un salto en la tensión del condensador, tiene que ser la misma en dos instantes seguidos. Por lo tanto, calculamos qué tensión hay en el condensador cuando t es menor que 0 y el interruptor está, en este caso, abierto. Es decir, todavía este interruptor no se ha cerrado, por lo tanto esta parte del circuito como si no existiera. En este dibujo se ha eliminado. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues la tensión en el condensador serán los 12 voltios que aporta la fuente, por un lado, y no sabemos qué voltaje hay en la otra parte. Pues habrá que restar a esos 12 voltios la caída de tensión en la resistencia de 3 ohmios, es decir, será la diferencia entre la tensión aquí y la tensión aquí. Por lo tanto, para saber la tensión aquí, pues calculamos la caída de tensión en la resistencia de 3 ohmios. Para ello necesitamos saber qué intensidad circula por esta resistencia. Vale, pues observando el circuito, como el interruptor no se ha cerrado, por aquí no puede pasar corriente. Entonces, de hecho está eliminado, se ha borrado de la figura. Entonces vemos que la intensidad vendrá desde la fuente, cruzará la resistencia de 9, luego la de 6 y por último la de 3. Es decir, las tres resistencias están en serie para t menor que 0, ya que en regímenes permanentes el condensador actúa como circuito abierto y la corriente no puede pasar a través de él. Por lo tanto, habrá una caída de tensión entre sus bornes y como si está conectado por la parte de la resistencia, pues la corriente circulará por estas dos y ya por último seguirá por la de 3. Entonces, ¿cómo calculamos esa intensidad? Muy fácil. Esa intensidad serán los 12 voltios partido de las tres resistencias en serie. Entonces, la caída de tensión del condensador serán los 12 voltios de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia de 3, que por la ley de Ohm
la caída de tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Pues la intensidad es 12 voltios partido de la T resistencia en serie multiplicado por la resistencia de 3. Eso nos da 10 voltios. Vale, entonces, ¿qué ocurre cuando T tiende a infinito? Pues cuando T tiende a infinito el interruptor ya se ha cerrado. Añadimos esta parte del circuito. Y entonces, simplemente observándolo, vemos que la caída de tensión entre los bornes del condensador tiene que ser de 12 voltios. ¿Por qué? Pues por la parte superior todo está conectado con la fuente. Por lo que la fuente, si proporciona 12 voltios, habrá 12 voltios. ¿Qué tensión habrá en la parte inferior? Pues como ahora el interruptor está cerrado, en toda esta parte de aquí hay 0 voltios. Entonces, en la resistencia de 9 tiene que haber una caída de tensión de 12 voltios. Aquí 12, aquí 0. Aquí debe de haber una caída de tensión de 12 voltios. Y además, en la rama que vuelve hacia la fuente no hay ninguna resistencia, por lo que la corriente, llegada a este punto, preferirá ir directamente ya hacia la fuente. Que todo esto estará a 0 voltios. A tierra, puesta a tierra, podemos suponer. Y por lo tanto no circulará ninguna corriente a través de las resistencias de 6 ni de 3. No habrá ninguna caída de tensión en ellas. Por lo tanto ya toda la parte inferior del circuito podemos suponer que está a la misma tensión que son una puesta a tierra, unos 0 voltios. Entonces la caída de tensión del condensador será de 12 voltios. Vale. Y ya solo nos faltaría para sustituir en la ecuación la constante de tiempo. Pues la constante de tiempo solo tiene en cuenta la resistencia de 6 y la de 3 en paralelo. ¿Por qué? Pues observando el circuito, vamos a verlo aquí. Durante el régimen transitorio esto ya estará cerrado, ¿vale? Vale, como está cerrado vamos a irnos a este de aquí. Entonces, si cortocircuitamos la fuente para ver cuál es la resistencia equivalente de Thevenin entre las terminales del condensador, pues vemos que, por un lado, si la corriente viene por aquí, tenemos la de 6 y la de 3 en paralelo. Y luego, si nos lo unimos todo por esta parte, ya volviendo al condensador, no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, la de 9 no actuará. Por aquí no habrá ninguna circulación de corriente. Por tanto, pues nos quedamos con que la resistencia de Thevenin equivalente son la de 6 y la de 3 en paralelo. Porque ya después la de 9 no actúa durante el régimen transitorio. Vale, pues calculando eso, nos queda que la constante de tiempo es de 0,1 segundos. Y ya sustituyendo todo en la ecuación inicial, pues los 12 voltios cuando T tiende a infinito más la diferencia entre los 10 y 12 voltios para T igual a 0 y para T tendiendo a infinito por e elevado a menos T partido de la constante de tiempo. Operando un poco, pues 12 menos 2 por e elevado a menos 10T. Vale, el ejercicio también nos pide la intensidad suministrada por la fuente. Vale, pues cuando T es igual a 0, en la fuente no se cumple la continuidad. En la fuente sí puede haber un salto de intensidad al abrir o cerrar el interruptor. Es decir, cuando T es menor que 0, la intensidad que suministra la fuente pues es la que hemos calculado aquí. Las 3 resistencias en serie, los 12 voltios partido de las 3 resistencias en serie. Pero claro, justo al cerrar el interruptor, que es el T igual a 0, aquí se añade una rama. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es la intensidad que suministra la fuente? Pues sumando las intensidades que atraviesan las 3 resistencias. Pues voy a añadir aquí una línea para que se vea mejor. Por lo que sería entonces, aquí hay 12 voltios y aquí hay 0. Pues, ¿qué intensidad circula por aquí?
los 12 voltios partido de 9. Aquí sabemos que hay 2 voltios porque al cerrar el interruptor en el condensador sí que se cumple continuidad y hemos calculado que habrá una caída de tensión de 10 voltios. Pues entonces, si aquí hay 12 y caen 10, aquí hay 2 voltios. ¿Qué caída de tensión habrá en la resistencia de 6? Pues 12 voltios, 2 voltios partido de la resistencia de 6 y en la de 3 que está en paralelo, pues 2 voltios partido de la resistencia de 3. Todas esas son las intensidades que circulan por la resistencia. Pues si las sumamos, 12 partido de 9 más 2 partido de 6 más 2 partido de 3, nos queda 2,3 amperios. Cuando t tiende a infinito, toda la intensidad circulará por la resistencia de 9 ohmios, por lo que 12 voltios partido de 9 ohmios nos queda 1,3 amperios. La constante de tiempo es la misma, por lo que quedaría pues que la intensidad suministrada por la fuente es de 1,3 más la diferencia entre 2,3 más 1,3 por e elevado a menos 10 elevado a t. Operando nos queda esto. Después nos pide representar las variables, pero por ahora vamos a pasar directamente a que una vez alcanzado el régimen permanente, volvemos a considerar otro instante de tiempo nuevo, que en este caso es t igual a 0, donde el interruptor se vuelve a abrir. Vale, y hay que repetir los apartados. Vale, pues el apartado A vuelve a ser una respuesta de primer orden. En el B, la tensión del condensador para un instante t' menor que 0 será 12 voltios, porque el interruptor está cerrado, entonces será este circuito de aquí. En este circuito de aquí hemos calculado que es 12, ¿vale? Como debe cumplirse la continuidad en la tensión del condensador, justo en t' igual a 0, el interruptor se abrirá, pero la tensión aquí debe conservarse. Vale, la intensidad que suministrará la fuente en ese instante será de 0 voltios. ¿Por qué? Pues porque si aquí hay una caída de tensión de 12, es decir, aquí hay 12 voltios en todo esto. Y el interruptor justo en t' igual a 0 se abre. Es decir, esto se abre. Entonces, si aquí 12 voltios y aquí hay 0, porque la caída de tensión del condensador es de 12 voltios, pues esto también estará a 0. Esto también estará a 0 porque ya está conectado a la fuente. Y por lo tanto no habrá, si esto de aquí está a 0 voltios y esto también está a 0 voltios, no hay ninguna circulación de intensidad en este sentido. Y es el único camino que puede seguir la intensidad porque el interruptor ya está abierto. Entonces, si no hay diferencia de potencial, no hay circulación de intensidad y por lo tanto la fuente no suministra nada. Después, cuando t' tiende a infinito, volvemos a tener el circuito abierto. Se vuelve a abrir el interruptor, por lo que volvemos a tener este circuito de aquí. Borro lo que hemos hecho antes. Y bueno, entonces las variables que calculemos serán las mismas que hemos calculado aquí. La caída de tensión del condensador será de 10 voltios y la intensidad suministrada por la fuente de 2,3 amperios. Ya tenemos todo. La constante de tiempo en este caso, ¿cómo será? Pues hay que verlo. Volvemos al circuito. Durante el régimen transitorio volverá a estar abierto el interruptor. Será algo similar a este circuito. Entonces, si se cortocircuita la fuente, ¿cómo se obtiene la resistencia equivalente de Thevenin? Pues vemos que la intensidad que viniera por aquí encontraría en paralelo la resistencia de 6 y la de 3.
Pero claro, la que atraviesa la de 6 está en serie con la que atraviesa la de 9. Y luego se sumaría a lo que venga de la de 3 ohmios. Pues por lo tanto, estas dos están en serie y es en paralelo con la de 3. ¿Cómo se calcula eso? Vale, pues la de 6 y la de 9 están en serie y la suma de estas está en paralelo con la de... Eso nos da una constante de tiempo de 0,125 segundos. Sustituyendo todo en las ecuaciones, igual que antes, pues nos queda esto de aquí. Vale, por último, si dibujamos las variables, ¿cómo sería la tensión en el condensador? Para el caso primero que hemos calculado, hemos dicho T menor que 0 es de 10 voltios. Y luego, durante el régimen permanente, pasa a 12 voltios. ¿Vale? Pues entonces, suponiendo que esté a 10 voltios, se cierra el interruptor y empezará a subir hasta llegar a los 12 voltios. Y entonces, en el caso contrario, empieza en 12, en régimen permanente, antes de volver a abrir el interruptor, está a 12 voltios. Y cuando se abre, baja a 10. ¿Vale? Pues será algo al contrario. Está primero en 12 y al volver a abrir el interruptor se va bajando hasta que se estabiliza en 10. Y con la intensidad suministrada por la fuente, es decir, aquí siempre debe haber una continuidad entre la tensión que hay antes de t igual a 0 y con la tensión que hay en t igual a 0. A partir de ahí ya puede ejecutarse el régimen transitorio. Pero no puede haber un salto entre dos tensiones separadas por un diferencial de tiempo. No puede haber discontinuidades. ¿Vale? ¿Qué pasa con las intensidades? Vale, para el primer caso hemos dicho que la intensidad en t igual a 0 es de 2,3 y luego se estabilizará en 1,3. Vale, primero estará en 2,3 y después se estabilizará en 1,3. Vale, y luego en el segundo caso que hemos calculado, en 0 la intensidad... Uy, aquí me he colado porque las intensidades se miden en amperios. En el segundo caso, en t igual a 0, la intensidad es de 0 amperios y sube hasta los 2,3 amperios. Es decir, en t igual a 0, la intensidad es de 0 amperios y sube hasta los 2,3. ¿Qué ocurre en las intensidades? Que, como veis, no he dibujado cómo está antes, porque no lo he calculado. Se podría calcular. En el primer caso, hemos dicho que la intensidad antes de que el interruptor se cierre sería esta de aquí, que en realidad no la tenemos calculada por sí sola. Vale, pues lo hago en la calculadora. 12 partido de 9 más 6 más 3 es 0,6 amperios. Pues para t menor que 0 en el primer caso, la intensidad es de 0,6 amperios. Al cerrar el interruptor, de repente sube y ya se estabiliza en 1,3. Y para el segundo caso, en el segundo caso, la intensidad... El interruptor está cerrado, ¿vale? Tenemos eso. Para un interruptor cerrado, si borro esto que hemos hecho antes, para un interruptor cerrado, la intensidad que circula es 12 entre 9, porque solo pasa por la resistencia de 9. Entonces, 12 entre 9 son 1,3 amperios, es decir,
habrá esta intensidad antes de volver a abrir el interruptor. Justo cuando se abre hay una caída de intensidad hasta los 0 amperios y ya vuelve a subir hasta los 2,3, quedando así las gráficas. Bueno, pues eso es todo. Para cualquier duda podéis ponerlo en comentarios o escribir un correo. Saludos. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.